Entretenimiento, la primera radio educativa universitaria de la región. Somos Estación Upao 830 AM. Te integra. Bienvenidos amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más con Upao Asiste, un psicólogo en casa, como todos los viernes a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este programa como todas las semanas. Muy agradecida nuevamente por estar ahí enganchados con nuestra señal. Como siempre, un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos que están en las provincias, en Otusco, Julcán, Gran Chimú, Ascope, Virú y por supuesto acá en la ciudad de Trujillo. También recordarles que nos pueden seguir en los 830 AM de Radio Estación Upao, en TV 3.3 HD y por supuesto ahora en YouTube Live de Upao Multimedios. Muchísimas gracias por estar acompañándonos siempre en esta programación que tenemos con muchísimo cariño para ustedes. Y hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, pues ya está a puertas de celebrarse el Día de la Mamita. Y hoy día vamos a tener un tema alusivo a ello. ¿Qué rol cumple la mamá en nuestros vínculos afectivos, emocionales, en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental en general? Y para eso vamos a tener el día de hoy pues a un invitado muy particular, muy especial, quien ha tenido pues a bien hacer un alto en sus actividades y nos va a acompañar el psicólogo William Medina Rojas, quien nos va a disertar un poco sobre este tema. Y él es psicoterapeuta de pareja y de familia y nos vamos a tocar un poquito sobre estos temas, varios roles que cumple la mamita pues en estos aspectos emocionales y de vínculos afectivos. Entonces, luego de hacer una pequeña pausa, vamos a seguir conversando pues, o vamos a iniciar la conversación, mejor dicho, con nuestro invitado del día de hoy. Entonces, hacemos una pequeñita pausa y volvemos con el invitado del día de hoy. Regresamos, amigos. No te pierdas la entrevista, análisis, opinión y las voces protagonistas de la coyuntura local y regional. En vivo los martes y jueves desde las 12 del mediodía. Sintonízanos por todas nuestras plataformas de Upao Multimedios. ¿Te interesa el mundo de la veterinaria y la zootecnia? El espacio donde hablamos acerca del cuidado animal y la producción responsable con especialistas del sector. Te esperamos en Radio Bet todos los martes a las 8:30 de la mañana y si te lo perdiste, lo puedes volver a ver a las 7 de la noche por Estación Upao o Upao Multimedios. En Upao Asiste, un abogado en casa, te llevamos directamente el derecho a tu día a día. Conoce las últimas normas, comprende las leyes más importantes y descubre cómo afectan a tu vida misma. Todos los martes a las 11 de la mañana por Upao Multimedios. Y si no llegaste a verlo, no te pierdas la repetición por Radio Estación Upao a las 3 de la tarde.
Muy bien, amigos, entonces estamos de regreso con el programa del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar, como habíamos mencionado, sobre el rol emocional de la mamita, pues en la salud mental de los hijos y de todos nosotros en realidad que somos hijos. Y hoy día tenemos como invitado, como habíamos anunciado, al psicólogo William Medina Rojas, psicoterapeuta de familia y de pareja. Bienvenido, William, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación, por tenerme en cuenta. Feliz, obviamente, de visitarlos, feliz de compartir un poquito más acerca de este tema que me parece bastante interesante por la fecha también, que ya de por sí nos invita a reflexionar sobre el rol materno, y qué bueno hacerlo desde el lado psicológico, que también tiene un proceso evolutivo, así que me parece que va a ser una conversación bastante interesante. Ok, muchísimas gracias, sí, tienes muchísima razón. Este vínculo de madre e hijo, pues que siempre, del cual siempre se habla, ¿no? Exacto. Del cual siempre se menciona, y bueno, pues a puertas, obviamente, como tú lo has dicho, de celebrado, de conmemorar pues el Día de la Mamá, ¿no? El Día de la Madre, pues qué mejor que tocar este tema, ¿no? ¿Qué te parece, William, si de repente podemos hablar un poquito acerca de cómo se da este vínculo? ¿Cuál es la importancia de este vínculo? ¿Cómo surge? Sabemos que, bueno, obviamente pues de manera tácita, digamos, está este vínculo, ¿no? Que se da entre la madre y el hijo, pero ¿qué importancia tiene este vínculo en la seguridad, ¿no? emocional de los niños, de las niñas? Sí, es un papel, la verdad, vital, es importantísimo. Si bien es cierto, en un inicio de la psicología se le daba un peso, podría decir incluso hasta negativo, a la figura materna, porque recordemos que las primeras teorías como el psicoanálisis hablaba de la determinancia del rol de la mamá, incluso en las patologías de los hijos, lo cual, claro, se ha ido desfasando con el tiempo, felizmente, porque a la madre le daba una carga demasiado estresante al respecto. Felizmente han salido otras teorías que ahora pues le quitaron un poco ese tema, digamos, esa connotación negativa al rol de la mamá, le dieron más una connotación de seguridad, de vínculo, del apego, por ejemplo, con esta nueva teoría que surge después acerca de que eso nos enseña a vincularnos con el mundo, la seguridad que la madre nos dé. Y posteriormente ya, digamos, ya casi en una nueva generación, pues la parte sistémica, la parte relacional, ¿no? En la que se habla más ya de un papel participativo también del padre, y ya se habla de cuidadores en general, ¿no? Entonces, pero en todas las etapas, digamos, de la psicología siempre ha sido el papel de la mamá un papel vital. Si lo vemos desde un contexto actual en nuestra sociedad, el rol materno es todavía predominante en respecto al rol paterno. Padre, claro. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá está fuera de casa, muchas veces la mamá todavía tenemos, digamos, una sociedad con varios conceptos machistas todavía, en el que la madre sí se va formando, digamos, para este cuidado emocional. Siempre tenemos esta ideología en las familias de que el papá pone la mano dura y la madre tiene que tener un poco de mano dura, pero también una parte emocional, afectiva, de contención. Entonces, actualmente yo sí siento que, por lo que veo en consulta, que la madre tiene un papel predominante, incluso para los hijos, porque nos predispone también a tener mayor confianza con la mamá, a saber que mamá es más incondicional que papá, por más que la mamá tenga una presencia más autoritaria, pero se tiende a pensar en eso, ¿no? Es cierto lo que tú dices, ¿no? Las mamás asumen mucha capacidad organizadora dentro de casa, ¿no? Múltiples funciones. Nos toca hacer de repente, así como tú dices, bastante, de repente con mucha autoridad en muchas cosas, pero esta parte pues del vínculo afectivo, del apego, pues no se puede desligar bajo ningún punto de vista, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Y bueno, estos roles, ¿no? que tú mismo acabas de sintetizar, nos lleva también a la otra parte, que significa una carga emocional también para la madre, ¿no? ¿Cómo conmemorar un día y quitar esta carga emocional, ¿no? Que acompaña también al rol de la madre? Claro. Mira, hay algo que yo detecto, por ejemplo, en terapia familiar, que es que las madres, sí es cierto, siente bastante presión también por todo el bombardeo de la sociedad frente al rol de mamá. Hace no mucho escuchaba creo que es una conductora de televisión que mencionaba, sacaron un clip de una entrevista en la que decía: yo no quiero ser mamá, y lo decía muy abiertamente. Y hubieron comentarios, algunos respetando la libertad de esa decisión, otros condenaron, por ejemplo, eso, y eso ejerce presión. Para un artista, bueno, tal vez está acostumbrada, digamos, a ser mediático, pero una persona que
que no es mediática puede sentirlo como mucha exigencia, una por ser mamá. Cuando ya eres mamá, la exigencia de tienes que ser una buena mamá. Creo que ahora que recuerdo, vi un comercial de, creo que es, no me acuerdo, una cadena de tiendas que lanza varios artistas diciendo, ¿acaso soy una mala madre por querer salir de compras o querer elegirme en algún momento? Y es un mensaje completamente diferente que antes no veíamos en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Y que creo que apunta a esto que me mencionabas, ¿no? El cómo quitarle un peso a la madre para no sentir que el rol materno se convierte en estresante dentro de su vida. Yo lo que veo en terapia es que muchas veces este peso se logra quitar cuando la madre, tiene una autoestima elevada, es decir, tiene una valoración propia, tiene un sentido de identidad propio, más allá del rol. Es decir, esta madre que no solo vive para ser mamá, es una madre que también se cultiva como mujer, se cultiva como pareja, se cultiva como profesional. Eso alivia mucho, por ejemplo, este estrés del rol materno. Otra cosa es el contexto, el apoyo familiar, las relaciones. La mujer que tiene, o la madre que tiene un apoyo de la pareja en las funciones familiares, siente que este rol materno se descarga completamente de la responsabilidad única, o digamos de asumir las consecuencias positivas o sobre todo negativas que los hijos puedan tener, ¿no? Pero creo que va entre eso, entre el cultivar bien la autoestima y el apoyo de la pareja, importantísimo también. Claro, eso que tú acabas de mencionar, el apoyo de la pareja es básico, ¿no? Porque ya se está quitando, creo que todavía falta trabajar, pero se está quitando bastante este famoso dicho de que yo te ayudo, ¿no? Y no comparten responsabilidades dentro de la casa, tanto los roles o las actividades domésticas, por decirlo de alguna forma, dentro de casa, y el rol que asume como padre, ¿no? Lo que tú decías al inicio, ¿no? Que todavía la madre ejerce un mayor protagonismo con todas las actividades de casa y con los hijos. Exactamente. ¿No? Entonces el padre no solamente no tiene un menor protagonismo precisamente porque solamente ayuda, ¿no? Entonces creo que también depende del papá. Sí, ¿no? el empoderar un poco, asumir un poco más ese rol, ¿no? Exactamente. Entonces no solamente ponerse al costadito de la foto, ¿no? Mientras la mamá ve a la niña y carga al bebé, sino que el papá debe dar la mano a la niña y cargar al bebé, ¿no? Exactamente. Entonces de eso se trata. Así es. Que mira, ahora que decías, nos falta todavía porque claro, desde nuestra trinchera profesional, cada quien trata de hacer lo suyo. Hoy en día, por ejemplo, veo mucho más casos en los que la parte educadora en los colegios, los docentes, los tutores tratan de integrar más al padre, ¿no? Así es. Antes, por ejemplo, yo estoy hablando de mi época estudiantil, época de los 90s, tú veías una reunión de padres de familia y eran literal puras mamás. Puras mamás. No había padres. Así es. Y ahora sí puedes ver mucha más presencia de los papás. Sí es cierto que falta todavía, porque lo ideal sería que asistan los dos, pero todavía hay por lo menos un avance en que hay mayor presencia de los padres. Por el lado también terapéutico desde nuestra profesión, ahora tratamos de hacer mucho más hincapié en esto, en los roles compartidos, en el papel participativo, no como un apoyo, sino como parte de la responsabilidad. Incluso resaltar la diferencia que hay entre el rol paterno y materno y que ambos son igual de vitales para uno como hijo, ¿no? Desde sus características individuales como hombre o como mujer. Entonces creo que en eso sí hemos avanzado, pero todavía hay una brecha bastante larga por lograr. Así es, sí. Tienes muchísima razón. Queda claro, creo, este rol tan importante que tiene la madre, ¿no? En estos vínculos también que luego establecemos, ¿no? Luego como adultos, en el apego, ¿no? Lo que tú habías mencionado también. Y el rol que tiene también el fomentar en las madres la autoestima, ¿no? Exacto. Que bueno, tenemos muchos factores de los cuales hablar en esta famosa autoestima, ¿no? Un ambiente en el cual tenemos que luchar con mucha violencia, ¿no? Lamentablemente, aunada a muchos factores que tal vez juegan en contra, ¿no? En un medio social un poco caótico todavía, ¿no? El aspecto laboral, ¿no? Muchos factores todavía, ¿no, William? Sí, la verdad que es una tarea larga. Ahora que mencionabas la importancia en cuanto a nuestros vínculos, ¿no? También quiero resaltar esto de las madres. Si bien es cierto, he visto papeles favorables en cuanto al incentivo de cómo vincular con el mundo, porque entendemos que la madre es la principal persona que nos cuida desde pequeños y eso implica una constancia.
en los primeros años de vida. Salvo que hubiera otros cuidadores que también obviamente son relevantes, pero hablamos de la figura materna como principal fuente de seguridad en cuanto a la madre es la que te da confianza, la madre es la que te da las necesidades básicas como la alimentación, es la que está más perenne en casa muchas veces. Entonces, ese tipo de vínculo con mamá, que es, como se dice, incondicional, nos promueve también la confianza para otros vínculos que cuando vamos creciendo desarrollamos, como en la escuela, los compañeros, el maestro, los familiares, etcétera, ¿no? Y ese vínculo nos acompaña todo el tiempo, porque en la adolescencia también tenemos un reforzamiento de ese vínculo materno. Entonces, es importante que este vínculo se lleve de manera saludable, con una madre que tenga factores nutritivos para este vínculo. Pero no olvidemos también, y aquí el llamado a la conciencia también de este rol materno en la sociedad, que como bien dijiste, vivimos en un mundo bastante caótico y las madres no están blindadas de eso. Si hay mayor presión sobre ella, si tenemos una sociedad todavía machista, si tenemos todavía una brecha enorme por lograr la participación activa del padre, la madre todavía tiene bastantes conflictos que solamente, exclusivamente como madre le pueden afectar. Y eso también me hace ver en terapia, por ejemplo, que el papel de la madre a veces cumple una función tan importante que si la madre no tiene esos recursos, la parte nutritiva que debería ir a los hijos se convierte en una parte más también estresante, una parte más conflictiva. Entonces, una madre que tiene miedos, por ejemplo, que tiene sus temores, y ahí viene lo de la autoestima, que todavía tiene ciertos prejuicios, que tiene introyectos bastante marcados y que no son adaptativos, se los termina transmitiendo a los hijos. Así es. Y los hijos reflejamos eso nuevamente en otro tipo de dinámicas, en otro tipo de conflictos, y a veces no vemos esa relación tan, no sé si directa, pero tan importante que tiene la mamá como papel cercano de nosotros, ¿no? Ahora, con el tema autoestima, es importante también, como dices, que en este mundo caótico en el que estamos, en el que hay mucha violencia contra la mujer, en el que se cosifica también a la mujer, y eso desde el rol materno, desde que la mujer está hecha para la cocina, el hombre para la casa, por ejemplo, cosificar a la mujer de esa manera, que todavía lo escucho en consulta, aunque parezca raro, nos pone una meta generacional, ¿no? Creo que hay un proceso, sí, generacional en el que hay una generación que ya está dejando ese tipo de pensamiento y la generación más joven, la idea es luchar porque logre más bien imponer otro tipo de ideología respecto a eso. Y la autoestima de la mujer influye mucho también en cómo se siente ella, como bien dices, por su autoimagen. Tenemos la mamá que siempre se nos la grafica con los ruleros, con un delantal puesto, que es una imagen que básicamente habla de encasillar a un rol materno como está cocinando, o de la madre que normalmente se tiene el concepto como descuidada, como que ha dejado de maquillarse, ha dejado de vestirse bien, porque dice, está en casa, ¿no? Esos temas afectan a la autoestima porque la mujer, así sea para estar en casa, debe sentirse bien, cómoda, agradable, para ella principalmente, y se va a ver reflejado en los integrantes de la familia. El autoconcepto de las madres. La madre que hoy en día también se encasilla de alguna manera por el bombardeo de información externa y de la interacción que tenemos con este entorno caótico, y que muchas veces tiene un concepto ya programado de yo soy para esto, no puedo trabajar y estar en casa, no puedo atender a mis hijos y trabajar al mismo tiempo, porque sienten que al trabajar, por ejemplo, lo estoy haciendo mal. Y eso, si la pareja, ahí sí hablamos del papá también, si la pareja se sabe organizar, no tiene por qué afectar el tema laboral a la crianza de los hijos, porque los hijos también se adaptan. Y lo importante no es pasar todo el tiempo con ellos, sino que el tiempo sea de calidad. Claro. He visto padres pasar todo el tiempo en casa y no conocen a sus hijos, Así es, ¿no? Entonces, hay muchos factores de esta autoestima que también necesitan ser constantemente evaluados, reformulados y sobre todo motivados, incentivados a que siempre estén en un nivel alto, ¿no? Es cierto, es cierto. Son muchos factores, ¿no? Alrededor de esta autoestima también. Sí. ¿Y qué pasa con los hijos que también están en el puesto o en el lado contrario, digamos, ¿no, William? Porque pueden ser que hay chicos que no tienen esta figura materna, digamos, y que no tienen este vínculo, o que está la mamá y no ha generado este vínculo tampoco, que mamás que pues han asumido un rol muy autoritario, porque también tenemos que ver ese lado, ¿no? Mamitas que de repente están ausentes, mamis que de repente pues
tienen un rol muy autoritario, mamis que de repente pues son muy conflictivas, mamis que, porque vemos en consulta también ese tipo de situaciones, ¿no? Con chicos que de repente van a consulta, como tú misma lo puedes haber pasado, que yo también lo veo, ¿no? Chicos que de repente no conectan con mami porque de repente pues los vínculos no han sido los más adecuados, ¿no? Exactamente. Hay muchos casos de esto, por ejemplo, ¿no? Que como bien dices, la ausencia de la madre, ya sea por una ausencia física o porque la madre está en casa, pero no conecta, no asume ese rol, no cumple las funciones maternas y el niño queda en el aire. No hay una Sí, figura no materna. hay una figura. Es importante ¿No? que la gente sepa que esa necesidad de tener una figura paterna y materna, vamos a generalizarlo para que no se malinterprete como que solo de mamá, Solo mamá. pero ya que hablamos de mamá, sí, esa presencia es Es importante y es tan importantísimo. necesaria que nosotros la buscamos. O sea, puede no estar tu mamá como figura materna, sabes biológicamente que es tu mamá, pero no cumple las funciones, es decir, no protege, no contiene, no nutre Así positivamente, no es. refuerza tu autoestima, no te reconoce, no te valida, pero es tanta la necesidad de nosotros como humanos que lo vamos a buscar en otras personas que asumen ese rol materno o esa figura materna que uno elige. Quiere decir esto, que la figura materna es muy diferente o va muy desligada del rol de madre. Tú puedes ser mamá y puedes no ser una figura materna si es que no Así haces una es. buena función. Entonces, que esto lo sepa de pronto los oyentes, ¿no? No va de la mano, no es automático, es algo por lo Ujú, que uno trabaja ujú, constantemente en una ujú, paternidad responsable. ujú. Y cada persona cuando no tiene esa figura materna la va a encontrar en otras personas. Puede ser en otro cuidador, en una abuela, en una tía. Ujú. Si en el peor de los casos no hubiera figuras femeninas, figuras maternas o maternales para uno, en algún momento de nuestra vida vamos a encontrar personas que admiramos, personas que vemos como referente, que tienen esa connotación femenina o materna, perdón, y la vamos a tomar como una fuente, porque así de Ujú. necesario es. Todos Claro, necesitamos eso. y eso un poco iba como que a propósito de mi pregunta, porque me iba a decirte lo tal vez el ideal que tenemos de mamá, ¿no? El Ujú. ideal que tenemos, esta imagen idealizada que tenemos de una mamá muy nutritiva, de una mamá apapachadora, de una mamá que consiente, que contiene, pero no siempre asumimos, Exactamente, no siempre la mami asume ese rol. ¿No? exactamente. Entonces Sí, puede ser que la mamá no tenga este rol desde una maternidad tampoco ideal, ¿no? A veces la maternidad tampoco sí, es tan ideal como la hemos soñado, porque puede ser bastante caótica también y estar sí, rodeada de mucha presión social y muchos sentimientos de culpa y mucha situación también sí, difícil. sí. Hoy en día, por ejemplo, uno de los problemas principales que tenemos en las parejas, y hablamos de la formación de la familia desde la pareja, es que hay muchos embarazos adolescentes, muchas Sí, parejas jóvenes, muchas parejas con esta jóvenes. filosofía de convivamos, nos juntamos, no hay matrimonio y si no funciona nos Nos separamos. separamos. Y ese Totalmente en facilismo a veces atenta desacuerdo por el mucho, claro, facilismo, atenta mucho contra el compromiso de exactamente. la pareja. Así Entonces, es. madres que se juntan, quedan embarazadas, este facilismo hace que la pareja no funcione No porque funciona. obviamente la llegada de un primer Así hijo es. en terapia familiar, por ejemplo, simboliza una pequeña crisis también Así para la es. pareja. Ujú, No resisten eso, se separan y como tú dices, esta ujú, maternidad ya se ve connotada con un abandono de la pareja, ujú. con un duelo por la separación, Así es. con todo el panorama social, digamos, del señalamiento, de que te van a recargar el error, porque a la mujer sí se le Sí, se le recarga ese recarga. error, al Así hombre es. no. Así es. Entonces todo eso hace que, claro, la maternidad no se desarrolle de una manera tan positiva para la Ujú, mujer. Y nuevamente empieza este rol cuesta arriba, ujú. ¿no? Entonces sí es bastante importante lo que mencionas. Es importante, ¿no? Y es difícil también. Luego volvemos otra vez con este cargamontón encima de la figura, ¿no? La De figura la materna, mujer, de la claro. mamita, ¿no? Ok, entonces es difícil, ¿no? Es difícil este rol, pero sin embargo estamos a puerta de celebrar una fecha importante en Sí, el cual tenemos que valorar, ¿no? Que valorar a quienes, pues sí tenemos la posibilidad de tener o la oportunidad de tener a mami en casa, ¿no? Y agradecer, ¿no? Agradecer a quienes tenemos, repito, ¿no? La oportunidad de tener a la mamita y, pues a quien no, ¿no? igual también Igual.
Claro, ¿no? igual por lo menos tener el vínculo presente. Como yo Y digo a tener el veces, vínculo la ausencia presente. física no significa que el vínculo ha muerto. Así es, Nosotros ¿no? tenemos un vínculo con mamá aún no estando, ¿no? Ok, ok. Ujú. Vamos a continuar hablando sobre este tema y capturando, ¿no?, algunos otros aportes acerca de este vínculo emocional, William, ¿sí? Tenemos que ir a una primera pausa, amigos, y regresamos. Planifica tu futuro desde casa. Cada paso cuenta. Cada jueves acompáñanos a las 11 de la mañana en tu programa UPAO Asiste un Educador en Casa por UPAO Multimedios. Y si no llegaste a verlo, no te pierdas la repetición por Radio Estación Upao a las 3 de la tarde. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Planeta Joven. Acompáñanos a descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Recuerda que puedes vernos todos los martes y jueves a las 4 p.m. por UPAO Multimedios. En UPAO Asiste un abogado en casa, te llevamos directamente el derecho a tu día a día. Conoce las últimas normas, comprende las leyes más importantes y descubre cómo afectan a tu vida misma. Todos los martes a las 11 de la mañana por Upao Multimedios. Y si no llegaste a verlo, no te pierdas la repetición por Radio Estación Upao a las 3 de la tarde. ¿Te interesa el mundo de la veterinaria y la zootecnia? El espacio donde hablamos acerca del cuidado animal y la producción responsable con especialistas del sector. Te esperamos en Radio Bet todos los martes a las 8:30 de la mañana, y si te lo perdiste, lo puedes volver a ver a las 7 de la noche por Estación Upao o Upao Multimedios. Hemos creado un nuevo espacio para ti. Aquí la comunicación se convierte en experiencia. UPAO Multimedios es el espacio donde la teoría se transforma en práctica. Y donde la voz de nuestros estudiantes llega cada vez más lejos. Radio, televisión y producción digital. Un centro de aplicación hecho para innovar, para formar y para inspirar. Somos conocimiento, somos talento, somos UPAO Multimedios. Muy bien, amigos, estamos de regreso con un psicólogo en casa, ya saben, como todos los viernes a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, y hoy día estamos pues con el psicoterapeuta William Medina Rojas, pues quien ha hecho un alto en sus actividades y nos está acompañando con este tema tan interesante. Y William, aparte de estos temas que ya estábamos disertando pues el día de hoy, los hijos, ¿no? Los hijos cumplen un rol muy fundamental pues Sí. en este tema que estamos hablando. Sin hijos no hay mamis. Exactamente. ¿Cómo pueden aportar los hijos este rol que nosotros cumplimos como hijos? ¿Cómo nosotros aportamos para el bienestar emocional de las mamás? Sí. Mira, hay algo que yo noto también. Con regalos, vamos a decir ahora, Aparte a de las los mamás. Claro. No. Y si le ¿Cómo pregunta- aportamos? Si le preguntamos a las mamás, siempre dicen buenas notas, ¿no? Buenas notas, También. ¿no? Pórtense bien, no me hagan Pórtense bien, renegar, exacto, ¿no? ¿no?
Hay algo que dentro de la dinámica familiar, por ejemplo, es bastante curioso. Cuando tú entrevistas a un grupo de padres, siempre dicen, yo quiero que mis hijos tengan el padre que yo no tuve. Y suena bastante positivo, suena bastante reflexivo, pero es un entrampamiento también, tiene una trampita ahí, que cuando tú le das a tus hijos lo que tú no has tenido, no pierdes de vista las necesidades de tu hijo para priorizar tus necesidades de cuando eras hijo. Entonces, hay una desconexión ahí, que no siempre tiene un buen resultado. Entonces, es importante advertir a los padres, ¿no? En esta reciprocidad del vínculo, no siempre es quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Tienes que darle a tu hijo lo que él necesita. No tiene nada que ver con tus necesidades. Y por el lado de los hijos, que era lo que me preguntabas, es lo mismo. Los hijos, cuando los entrevistamos, siempre tienen cambios que quieren los padres, quieren otra metodología, tienen otras demandas hacia los padres. Pero muchas veces el hijo no se pone a pensar en qué tipo de... piensa en qué tipo de padre quiere, pero pierde de vista el tipo de padre que tiene. Y eso no lo elegimos. O sea, conocer a nuestra familia implica también conocer las carencias de mi papá. Porque puedo decir, mi papá es demasiado obsesivo con el orden, pero yo no sé su historia familiar, cómo lo criaron, qué sufrió, qué padeció. Exacto. Y muchas veces lo critico sin entender el trasfondo de eso. ¿Por qué es importante eso? Y aquí va el cómo aportamos los hijos. Es simplemente dejar de juzgar a los padres desde un rol general y fijarnos en la historia de nuestros padres. Es importante, y no sé cuántos tengan esta costumbre en casa, de preguntarle a sus padres cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo formaron la familia, cómo vine, en qué etapa vine al mundo. Porque eso nos orienta también a entender por qué mis padres tienen ciertos comportamientos que como hijo pueden no gustarme. O saber qué brindarles, porque sé dentro de su historia qué cosas necesitaron mis padres en esta historia familiar. Y eso es la mejor ofrenda que un hijo puede dar, porque, claro, la madre nos puede decir, no me des dolor de cabeza, no me hagas renegar. Pero si de repente yo entiendo que mi mamá ha pasado por etapas difíciles, estresantes, tiene un mayor sentido y tiene mayor impacto en mí para poder brindarle justo lo que necesita. No es un pedido vacío de la hora, sino es un pedido que abarca una necesidad desde antes, ¿no? Y aparte, bueno, del buen comportamiento, de compartir los valores de casa, de tener, digamos, una participación activa en este refuerzo de lo que decíamos, la autoestima de la madre, felicitar cuando la madre tiene aciertos. Y como hijo, yo siempre digo, la palabra correcta tal vez es sugerir o negociar, que es cuando algo no me agrada y le digo, mamá, esto me hace daño, o esto no me gusta, o esto me parece injusto. Es bueno comunicarlo, pero de la medida más asertiva posible, ¿no? Entonces creo que los hijos pueden aportar en eso, en dar un reforzamiento de las cosas positivas que ven en sus padres, y también desde el lado personal de conocer su historia y de saber qué necesitan ellos de mí como hijo o como aporte a la familia, ¿no? Sea la edad que sea. El adolescente a veces no analiza esa parte, ¿no? Siempre está como que, no sé, a veces juzga muy rápido, ¿no? Y no analiza muchas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? Cuando me ha tocado ver, por ejemplo, chicos que de repente ven en sus padres que de repente hay situaciones, por ejemplo, de infidelidad, ¿no? De parte del padre, ¿no? Y tienden a juzgar porque la madre perdona, ¿no? O acepta tales situaciones, pero no comprenden más allá, o sea, no van más allá a analizar por qué sucede ese comportamiento. O sea, son bastante críticos respecto a eso, pero no ven más. Exactamente. ¿No? Entonces es difícil, es complejo, ¿no? Entonces, como tú dices, si vieran esa parte, tal vez comprenderían mejor, ¿no? La actitud de la mamá. Exactamente. Creo que pasa mucho en ambos casos, que hay, no sé, y este tema ya viene de repente de nuestra sociedad, ¿no? En que ocultamos mucho nuestras emociones. No hay una conciencia de esta inteligencia emocional en el que podamos expresarnos abiertamente. Yo a veces lo corrijo, mayormente en los papás, porque de pronto el papá, por ejemplo, la clásica que van a ver en casa es, mi hijo empieza a llegar tarde, le doy permiso hasta cierto horario y se pasó de hora. El papá, ese tiempo en el que el hijo demora, generalmente sufre, se angustia. Te imaginas que le pasó algo, que le pueden pegar, que se puede accidentar, que le pueden asaltar. Y tiene angustia de que algo le pase a su hijo. Desde el amor de padre sufres porque sientes que algo le puede haber pasado. Pero llega tu hijo y pasa por la puerta y lo primero que empiezas es a gritar, de repente a demostrar enojo. La frustración, porque ya vino bien, te frustras de haber pensado todo este tiempo sufrido, ¿no?
Y a veces digo, ese impacto de ver al padre molesto para el hijo lo desconecta completamente, porque nuevamente mira solo lo que tienes enfrente y dices, está molesto, siempre se enoja conmigo, porque me demoré media hora, una hora. Y no está viendo que esa hora y media hora es un sufrimiento para el padre. Claro. Una, porque el padre no lo demuestra, ocultó esa emoción. Y deberíamos ser auténticos con decirle, me duele, me angustia cuando no estás. Y que el hijo también pueda decir, oye, pero es que en esta etapa de mi vida tuve otra cosa que me pareció más interesante, y no está mal, porque entendemos que es parte de su etapa, pero poder ambos ser honestos y decir, oye, tampoco es que llegue tarde porque no te quiero, llegué tarde porque la chica que me gusta estaba ahí, quise estar 15 minutos más con ella, qué sé yo, ¿no? Entonces, para los hijos también es no ventilar sus emociones, que claro, entendemos que la etapa es diferente, hay mayor inmadurez, pero sería bueno también enseñarle eso a los hijos, a hablar emocionalmente desde el presente, ¿no? Muchas veces los hijos, como bien dices, criticamos a los padres por lo que no nos gusta, pero no lo hacemos directamente ni en el momento correcto, lo hacemos ya con rebeldía, con revanchismo, y eso distorsiona completamente lo que quieres que tus padres entiendan, ¿no? A veces en terapia uno hace ese puente entre transmitir los sentimientos originales del padre a los hijos para que digan, oye, mi papá, mi mamá no era tan negativo como parecía. Y luego trasladamos la información de los hijos a los padres para saber qué necesitan tus hijos en esta etapa y que no han sabido decírtelo abiertamente, ¿no? Claro. Ese es tal vez nuestro papel, nuestro trabajo allí. Pero luchamos porque cada vez tengamos menos ese trabajo y que esté más en casa. Claro, claro. Así es. ¿no? Entonces, si se genera eso, ese puente que tú me dices, ¿no? Hay una mejor comprensión también entre ambos, ¿no? Exactamente. Y muchas veces también el rol, ¿no? Mediador lo genera también la mamá. También, por ¿no? ejemplo, ¿no? Si Que es estamos la hablando terapeuta de la mami, familia, ¿no? Es la terapeuta Sí, de la familia, hablando de la exactamente. mamita, ¿no? Entonces ese Exacto. rol mediador. ¿Qué errores de repente crees tú que puede cometer mayormente la mami? ¿Comete errores la mami en este querer vincular, ¿no? A los hijos con el padre, o mantener de repente la armonía dentro de la casa? Manteniendo siempre en vista que la mamá es la que genera Claro. este rol. Sí, en nuestra sociedad, como bien dice, la madre tiene una función de eje, en el que no solo giran los hijos, gira hasta el padre también ahí, ¿no? Sí. Entonces la mamá es como que, oye, tu papá está molesto, no le gusta que Porque a hagas veces el padre incluso llega a funcionar incluso como un hijo más. Exactamente. Sí. Es muy común en Ajá. nuestra sociedad. Y claro, eso va a forzar errores de la madre, porque justamente ese rol de engranaje de la mamá como centro empieza a generar el error de que la madre tiene una figura dispareja, desnivelada con el padre. Entonces los hijos entendemos que la madre tiene ciertas, digamos, preferencias, o tenemos cierta mayor condescendencia con ella y con el papá no, o al revés, ¿no? O sea, podemos tener mayor respeto, mayor temor al padre, y con la madre es más negociable, más manejable. Distorsiona, digamos, los niveles de jerarquía. Otro error común que puede cometer la mamá por este tipo de centralismo en ella es que se sobrecarga. Porque como bien dijimos, la madre Así termina es. siendo la psicóloga de la familia, la que tiene que poner paños fríos, y luego también le toca poner mano dura, Así luego es. tiene que contener las emociones, y hace tantos roles dentro de la dinámica que se satura. Otro error común ya a nivel personal de la madre, que también veo comúnmente, es que, como te digo, transmite las cosas que no ha sabido superar o solucionar. Como hablamos de que la mujer ya tiene un papel bastante difícil en nuestra sociedad, es lógico que cuando llega al rol materno ya tenga también un historial de conflictos que no han sido bien superados. Ajá. Temores, como digo, que muchas veces se transmiten a los hijos, limitaciones que a veces los padres tienen, no sé, supongamos, no pude yo concretar mis propios objetivos en la vida. Y le enseño a mis hijos que los objetivos son difíciles, que hay que trabajar con lo que se tiene, que no podemos soñar en grande. Y a veces sin querer transmitimos eso en nuestro comportamiento, en nuestro ejemplo, porque hay un modelaje también de lo que Así uno ve de es. nuestros padres. Así es. En este pesimismo en el que a veces los padres lanzan comentarios externos de otras familias o de otros familiares. Entonces transmitimos nuestros conflictos a nuestros hijos, y como digo, se pierde esto de quiero darle a mis hijos lo que ellos necesitan, no lo que me pasó a mí, ni tampoco darle lo que yo no tuve. O sea, es bien minucioso esto, ¿no? De no trasladar tu historia a la de tus hijos, no proyectarte en ellos. Es difícil que muchos padres no hagan eso, ¿no? Exactamente. Terminas proyectando eso. Es una toma de conciencia constante, Así es. ¿no? Entonces, pero la invitación a los padres de que precisamente esta toma de conciencia no debe ser tediosa, sino que al contrario, es para descargarte de cosas que no son saludables ejercer,
que no necesitas aceptar, como esto de la división en los roles. Es para descargarles, para facilitar, digamos, el rol. Así que no hay que verlo como una tarea difícil, sino como algo necesario, pero para un bienestar de todo el grupo familiar, ¿no? Claro, claro. Esa debería ser al final la meta, ¿no? Porque Exacto. finalmente también la madre no debería ser quien cargue con toda Exacto, no es justo para no es ella. justo para ella, ¿no? Así Terminas es. totalmente agotada, ¿no? Y cuando viene precisamente una fecha como esta, donde debes conmemorar, celebrar un Día de la Madre, se te queda un día chiquito, ¿no? Exacto. Un día en el que piensas, bueno, es un día para celebrar esta fecha, mi día, ¿no? Y siento que no, de No repente, basta. ¿no? Claro. De ahí la frase de ojalá que fueran todos los días el Día de la Sí, Madre, ¿no? ¿no? Claro. O muchas madres que dicen sí, pero siento que no lo valoran, o siento que no es suficiente, o siento que no se pasó y bueno, no pasa nada, ¿no? Exacto. Entonces hay muchas mamitas con mensajes tal vez donde no hay una real valoración o sienten que no son valoradas lo Exacto. suficiente con un solo día, ¿no? Exactamente. Por toda esta carga emocional, por todos los errores tal vez que ellos o ellas asocian, ¿no? A esta fecha, ¿no? Que es imposible pues conmemorar en un Claro, solo día. exacto. Para todo lo que hace la mamá y todo lo que estamos viendo como trasfondo dentro de la historia de un rol materno, un día de asumirlo, un día de compartirlo, un día de felicitarlo, queda muy, muy poco para todos los otros días en los que la madre tiene que hacer este esfuerzo, ¿no? Ujú, ujú. Ok. ¿Qué estrategias en todo caso o qué recomendaciones podríamos darle a las mamitas, ¿no? Antes de que se nos quede corto el programa, para ir no solamente un día, ¿no? Sino en su día a día, ¿no? Ir sintetizando algunas recomendaciones, estrategias para el cuidado de su propia salud mental, para el cuidado de su propio bienestar mental. Así es. Mira, puntualmente, toda madre, y creo yo toda mujer en Toda mujer general, en general. creo que necesita equilibrar sus roles. ¿Qué quiere decir? Que el rol de la madre es un rol que se activa con la llegada desde el primer hijo y que probablemente, si es que hay un segundo o tercero, se va a mantener en el tiempo, mientras el hijo esté en formación, infancia, adolescencia, ¿no? Ya cuando el hijo entra a un nivel de independencia en edad joven, edad adulta, ya el rol materno pasa digamos, a desligarse un poco más porque ya no es necesario la presencia activa de la madre, pero queda, digamos, un poco más libre de ese rol. Pero muchas veces el error es que este rol absorbe completamente al resto de roles. Entonces te vuelves más madre que pareja, y te vuelves más madre que mujer, y te vuelves más madre que hermana o que amiga, y entonces el rol de mamá absorbe demasiado. Algo que la mujer tiene que tener presente es que este rol materno, si bien es cierto, tiene etapas en las que está mucho más abarcado de tiempo y de dedicación, pero no significa que es el único que debe existir. Debe coexistir en menor medida de repente con otros roles que también son importantes, y ahí viene lo de la autoestima, ¿no? Una mamá que pueda ir al gimnasio, una mamá que pueda vestirse bien, una mamá que pueda tener una salida con sus amigas un par de horas a la semana, una mamá que pueda tener digamos, la acogida de su pareja, en el que también participe de la parte, no ya como papá, sino como la parte romántica de cultivar el enamoramiento en la relación. Todo eso descargaría mucho a la madre. Por un lado, creo que esa es una gran recomendación, que hay un equilibrio de roles. Lo otro es que, como te dije, toda mamá también trate de plasmar en sus hijos aquello que identifica que ellos necesitan. Eso te hace una muy buena mamá. No romperse la cabeza tanto analizando en qué es lo que otros niños necesitan para la vida o qué es lo que me dicen que necesita mi hijo. No, es ir a la fuente directa y saber qué necesita él para brindárselo desde el amor de madre. Y eso para mí ya alivia muchísimo y hace que el rol de madre se cumpla efectivamente, que es lo que se quiere, ¿no? Ok, muy bien, ok. Creo que en esas últimas recomendaciones están sintetizado lo que deberíamos hacer para no sentirnos tan abrumadas, ¿no? En el cumplimiento de ese rol de madre, ¿sí? Ok, creo que tenemos que ir a hacer una breve pausa, ¿sí? Una pausa, ¿sí? ¿Nos despedimos? Sí, muy bien.
Creo que ha quedado bastante claro, William. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Ha sido bastante enriquecedora tu participación. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Si quieren alguna consulta en las redes, ¿dónde te encontramos? Sí, bueno, agradecer nuevamente la invitación. Yo gustoso de participar. Siempre nos queda corto el tiempo. Sí, siempre Hablar entre psicólogos siempre es de no tener acabado. Sí. Bueno, me encuentran en redes sociales como William, psicoterapeuta William Medina, o si no, para citas al 936-823-515. Y repite tu teléfono, por favor. 936-823-515. Ok, y como en redes con tu nombre. Sí, Psicoterapeuta William Medina. sí. Ok, muchísimas gracias. Espero Gracias que no también a sea ustedes. la primera vez que nos acompañes en el programa. Claro ha sido que muy no, interesante con mucho tenerte gusto. aquí. Entonces vamos a comprometerte para otro día volver a Con compartir mucho contigo. gusto, desde ahora comprometido. Y feliz día a todas las mamis que nos están escuchando, a todas las mamis, a ti también. Así Muchísimas que gracias. feliz día. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, volvemos luego de una breve pausa.